Continuamos con la serie que tenemos sobre la carta a los tesalonicenses. Vamos despacio, sin apuro, ¿sí? Sin ningún tipo de prisa. Vamos a ir desmenuzando algunos textos que al menos nosotros consideremos que nos ayudan muchísimo al crecimiento de Cristo en nosotros como comunidad, como familia, y poner todo el énfasis, poner toda la atención en la vida que los hermanos en Tesalónica tuvieron experimentando. A mí me está dando muchísima satisfacción, es una satisfacción en el espíritu. No sé si a vos te pasa lo mismo, cada vez que vas a leer la carta a los tesalonicenses, al menos para mí es una fuerte convicción, es un entusiasmo de que sí se puede vivir realmente el Evangelio en comunidad. Sí lo podemos vivir, sí lo podemos experimentar, sí es posible de que la ciudad experimente el poder que el Espíritu Santo actúa en nosotros y a través de nosotros con los demás. Sí es posible afectar todos los pueblos que nos rodean. Sí es posible afectar esta nación, es posible afectar una región entera, si tan solo dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y la palabra de Dios actúa en nosotros como lo venimos aprendiendo. El tema que le hemos puesto en esta noche es el misterio del estorbo. Lo que vamos a proponernos entender es por qué Dios permite lo que el diablo procura impedir. ¿Por qué Dios permite situaciones que Satanás intenta impedir? Nos damos cuenta que hay permisos de Dios para que tengamos impedimentos de Satanás. Y esto va a ser lo que hoy nos va a reunir y procuramos entenderlo. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, siguiendo la línea y siguiendo el curso de cómo venimos tratando y trabajando en todos estos sábados. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 17 al versículo 20. Dice así: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Padre, vamos a ti una vez más, rogándote como lo hacemos cada vez que nos juntamos, que puedas darnos el entendimiento, que abras nuestro entendimiento, porque nuestro corazón está abierto. Consideramos que nuestro corazón es como la buena tierra, la cual, si tu palabra es germinada, es plantada, ella puede dar el fruto que vos tanto esperás recibir de la iglesia en Bragado. Señor, confiamos en que cada palabra, expresión, formas, maneras, todo lo que utilicemos colabore para que tu propósito siga siendo comprendido en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, durante los 3 episodios anteriores, nosotros venimos entendiendo y comprendiendo algo muy importante, y entre las muchas cosas que estamos entendiendo, creo que hay un énfasis, ¿sí? Como un martillo, como un percutor, algo que golpea siempre en el mismo lugar, y es la preeminencia que tiene la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios termina realmente transformando la vida de cada persona. Pablo le dice, esa palabra la cual actúa en ustedes los creyentes. Es importante saber que la palabra de Dios actúa en los creyentes. Como la buena tierra, cuando recibe la semilla, va a producir fruto.
Así es la palabra de Dios en aquellos que han puesto toda su confianza y su esperanza en el Señor. Y como vimos también, Pablo dice, porque ustedes, esa palabra actúa en ustedes, porque ustedes la recibieron tal como es. Y marca cuál es la esencia, la naturaleza, palabra de Dios. Parece algo obvio, pero es importante volver a recordar de que los hermanos de Tesalónica no recibieron el mensaje como una palabra más de Pablo en medio de un mundo y una cultura que en este momento amaba la filosofía, amaba los pensamientos, se juntaban a pensar, a estar en silencio, a meditar sobre el universo, sobre tantas cosas, y no fue una palabra más, ellos la recibieron realmente como la palabra de Dios que actuaba en ellos. Entonces, el trabajo de la palabra de Dios sí es letal, sí es contundente, llega a nosotros, si tomamos ejemplos como ya lo venimos mencionando, viene a nosotros como espada de doble filo que penetra, como dice la Escritura, ¿no? Hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, la coyuntura, y trabaja, discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. ¿Qué otra cosa sino la palabra de Dios actuando en nosotros? Así actúa la palabra de Dios en nosotros los creyentes. Discierne, juzga, pone en tela de juicio todo lo que almacenamos acá adentro, todo lo que estamos pensando y aún lo que intentamos hacer, que son las intenciones, las pone en tela de juicio, como diciendo, las voy a poner en balanza para ver qué tal. Eso hace la palabra de Dios. Nos lleva y nos conduce a un tiempo de meditación, a un tiempo de pensar. No es cerrar los ojos, amén, sí, en nombre de Jesús le encaramos. No, la palabra te dice, pará, pensá, evalúa sobre tus caminos, fíjate cómo estás pisando, fíjate cuáles son tus intenciones. Esto es lo que descubrí en tu corazón y eso lo hace la palabra. También es tan viva y tan eficaz, no solo como la espada, sino que es viva y eficaz como la semilla que penetra la buena tierra. A su tiempo termina dando fruto, echa raíces y comienza a fructificar, porque en sí misma ya tiene todo lo que necesitamos para darle a Dios el fruto que Él espera. Sin embargo, no solo que el Espíritu Santo estaba produciendo una obra tan espectacular, y recuerden, ¿sí? Ustedes van a recordar cómo cuando Pablo llega a Neápolis, previamente de llegar a Tesalónica, Dios dice que abrió el corazón de Lidia para que reciba la palabra. Y hoy lo hablábamos un poquitito con Vicky. Digo, si Dios no hace la obra, si el Espíritu Santo no intercede, si el Espíritu Santo no convence a la persona, por más que llegue la palabra, no va a tener cabida, porque el corazón estará cerrado. Habrá espinas que en el tiempo hace que la palabra haya sido en vano, hay piedras, o simplemente está duro, está cerrado el corazón. Una de nuestras oraciones, la cual insisto y les repito, nosotros tenemos que persistir en la oración por todas las personas que nos rodean, por nuestros familiares, nuestros amigos, las personas a las que visitamos en la semana, para que Dios abra el corazón de esas personas. Que Dios trabaje, que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia, de error, que el Espíritu Santo trabaje. Y así sucedió siempre que Dios encontró los corazones preparados, abiertos para recibir ese mensaje. Y Tesalónica era la obra o el resultado de la obra que el Espíritu Santo ya estaba haciendo en ellos. Sin embargo, llegado el tiempo de salir de ese lugar, Pablo, Silas y Timoteo dejaron de verlos por un largo tiempo, y es acá donde nos metemos en los versos que acabamos de leer. Aproximadamente los historiadores y los comentaristas más serios y respetados calculan un periodo no menor a 6 meses, no mayor a 12 meses. Calculamos que en ese periodo estuvieron ausentes, no pudieron volver a Tesalónica para seguir predicándoles el Evangelio. En ese periodo de lapso muy cortito que tuvieron con los hermanos de Tesalónica, fue suficiente para que el Evangelio pueda prender en esos corazones abiertos como lo estamos mencionando. Pablo habla con el sentido de haber sido arrancado, ya que su partida de allí no fue voluntaria, sino como lo venimos estudiando, por causa de la persecución tuvieron que salir de Tesalónica para poder avanzar. Y a veces esas cosas suceden, y así Dios lo había permitido, que ellos salgan de Tesalónica. La palabra había sido sembrado. Entonces, lo que acabamos de leer es a un Pablo, a un Silas y a un Timoteo que tienen este mismo sentir, el sentir de qué ganas de verlos, qué ganas de volver a darles un abrazo, qué ganas de volver a compartir una cena,
qué ganas de volver a tomarnos unos mates a la tardecita cuando terminamos nuestros trabajos, reunirnos, compartir la palabra, orar juntos. Qué ganas de volver a verlos. Solo sé que estoy separado físicamente con ustedes, pero de algo yo estoy seguro. En el Espíritu estamos unidos. En el Espíritu ustedes y nosotros tenemos el mismo sentir, el mismo pensar, tenemos la misma comunión. Dice, luego de estar separado de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual. Y es acá donde encuentro el primer vínculo, el verdadero vínculo, la verdadera comunión, la cual siempre está presente y es real en los creyentes. El vínculo que es real en los que realmente nacieron de nuevo, la verdadera comunión, en la que en el tiempo termina eliminando todo malestar, termina eliminando el dolor de la iglesia, aunque se pase por momentos de hostilidad, aunque a la iglesia le toque pasar momentos difíciles, la verdadera comunión es lo que nos mantiene vivo a nosotros. Sabemos, Tesalónica, todos los creyentes, aún los apóstoles, estaban en plena persecución. Los judíos lo estaban persiguiendo, eran acusados, eran golpeados, eran encarcelados, como lo venimos aprendiendo. No obstante a todo esto, había una comunión tan viva y real, porque nada es excusa para perder la comunión. Nada. No, bueno, pero es que hace tanto tiempo que no nos vemos, hace tanto tiempo que no nos reunimos. No es excusa. Pablo dice, es verdad que físicamente estamos separados, pero no lo estamos así en el espíritu. Y hoy vamos a procurar responder dos preguntas. La primera pregunta procurará ocuparnos en la introducción del tema, y la segunda pregunta va a procurar desarrollar el mensaje que tenemos. La primera pregunta que nos vamos a hacer hoy, creo que lo tenemos ahí en pantalla. ¿Cuál es el punto de la comunión? ¿Estamos experimentando la comunión que el Espíritu Santo proporciona a los santos? Repito, ¿cuál es el punto de la comunión? ¿Estamos realmente experimentando la comunión que el Espíritu Santo proporciona a los santos? Mientras pensamos en las posibles respuestas objetivas a estas preguntas, lo primero que viene a mi mente mientras yo escribía estas cosas, viene a mi mente el saludo que Pablo tiene a los hermanos de Corinto. Dice 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y aquí observo tres suministraciones de tres personas diferentes, lo tenemos en la siguiente placa y lo podemos poner. Tres suministraciones diferentes de tres personas diferentes, aunque del mismo Dios. En primer lugar, Pablo cuando saluda menciona la gracia de Cristo, el cual provee poder y Él mismo es raíz en nosotros para producir una vida justa y celestial en un mundo caído y terrenal. En segundo lugar, lo segundo que menciona Pablo en este saludo es que el amor de Dios, el cual había sido derramado en todos nosotros, un amor que da sin reservas, tal como el Padre lo hizo al dar por amor a su Hijo unigénito por el rescate de muchos. Y por último, Pablo menciona la comunión del Espíritu Santo, ya que por su vida todos fuimos constituidos templos vivientes de Dios y hechos casa de oración. Este saludo marca tres cosas importantes, porque Pablo saluda deseando de que la gracia que actúe en ellos sea la gracia del Señor Jesucristo, es decir, que en ellos esté operando la raíz, lo que produce el fruto. En segundo lugar, los saluda diciéndole y deseándoles de que el amor de Dios sea el que actúe en ellos, no el amor del hombre, no el amor terrenal, sino el amor de Dios, el cual da sin reservas. Pero en tercer lugar le dice que la comunión que tengan ustedes no sea la comunión que ven allá afuera en la calle, que sea una comunión verdadera, no la gente que se junta, no, pues tenemos los mismos gustos, no, porque bueno, nos juntamos, que no significa estar juntos la comunión, sino que en la iglesia el deseo de Pablo cuando saluda a los corintios es que ustedes tengan la comunión que el Espíritu Santo les da. No la comunión aprendida afuera, no la comunión aprendida en algún club social, etc. No, la comunión de los santos
lo cual, si se las da el Espíritu, a ustedes los vuelve una casa de oración. Mis hermanos, la comunión nuestra no nace de las buenas relaciones que podamos tener. Y yo sé que acá entre todos nosotros nos llevamos súper bien, súper bárbaro. Cada vez que nos juntamos, cada vez que nos quedamos a compartir un post-reunión, cuando tenemos para compartir los alimentos, cuando vamos a pasar un día, como este viaje que vamos a realizar juntos. Nosotros nos vamos a pasar espectacular, ¿verdad? Sí, porque nos llevamos bien entre nosotros. Sin embargo, necesitamos aprender en esta noche, y esto nos va a hacer madurar a todos los que estamos acá, es que nuestra comunión no depende de las buenas relaciones que tengamos entre nosotros, aunque sin duda la incluyen, sino que la verdadera comunión tiene como base y como centro que vos y yo compartimos la misma vida. La misma vida, no las mismas prácticas. No tiene que ver la verdadera comunión con que no somos cercanos. No tiene que ver con la cercanía física, no tiene que ver con las buenas relaciones, no tiene que ver con la frecuencia en la que nos vemos, aunque es lindo, repito, no estoy diciendo que eso está mal. Sino que la verdadera comunión la tenemos cuando compartimos la misma vida, cuando participamos de la vida que tenemos en Cristo dada por el Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo dice, yo puedo estar separado de ustedes en cuerpo, pero no lo estoy en el Espíritu, porque tanto ustedes como yo estamos compartiendo la misma vida. La distancia podía impedir el encuentro y que se vean los rostros, pero no podía romper la unidad que el Espíritu había producido en ellos. Entonces, cuando Pablo en este saludo a los Corintios saluda al final diciendo la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes, no está deseando simplemente un ambiente agradable entre los hermanos, que la pasen lindo en el culto. No. Está deseando que experimenten plenamente aquello que el Espíritu produce. ¿Qué produce el Espíritu? Una participación común en Cristo que derriba nuestras barreras. Cuando la vida del Espíritu está presente, las barreras naturales, las barreras ideológicas, las barreras culturales, las barreras de las costumbres, de las tradiciones, comienzan a ser pulverizadas. ¿Por qué? Porque la vida está por encima de las barreras. Entonces, esto es la participación. La comunión no es que los creyentes estén juntos en un mismo lugar, es que por el Espíritu Santo todos participamos de una misma vida. Y tenemos en pantalla, la verdadera comunión no implica ausencia de diferencias, sino ausencia de pecado. Esto es comunión. La verdadera comunión no implica que entre nosotros eliminemos las diferencias que tenemos, sino que entre nosotros no haya pecado. Diferencias vamos a tener perspectivas diferentes, vamos a tener gustos diferentes, vamos a tener, inclinaciones, ideas, podemos gustar de distintas cosas en lo natural, en lo físico, en lo terrenal, en lo material, pero lo que sí debería estar ausente en nosotros si es que participamos de la misma vida, es que entre nosotros debe haber ausencia de pecado. ¿Qué significa? Ausencia de mi voluntad, de mis deseos y de mi propósito. Porque si entre cualquiera de nosotros se levanta la muralla de mi propósito, de lo que yo quiero, de mi voluntad, de lo que a mí me parece, esa es la barrera del pecado. Pecado es mi propósito, pecado es mi voluntad, pecado es insistir con mis deseos, ignorando lo que el Señor quiere hacer con los demás. Ahora bien, la segunda pregunta que nos haremos hoy, justamente, es la siguiente. ¿Acaso Satanás puede lograr estorbar a una iglesia que vive en la comunión y en el poder del Espíritu Santo? ¿No es suficiente, como lo estamos hablando, participar de su vida para evitar todo tipo de mal e impedimentos? ¿Acaso la palabra de Dios no es suficiente? ¿Satanás tiene poder para hacer obras de estorbo y dolor? Esa es una pregunta que nos vamos a hacer, son varias preguntas en realidad. ¿No alcanza, pastor, con participar de la misma vida?
¿Acaso no es suficiente que entre nosotros no haya pecado? ¿Acaso no es suficiente de que la palabra de Dios esté actuando en nosotros para que Satanás no nos haga atravesar momentos de dolor, momentos en donde realmente estamos cara a cara con el estorbo y nos damos cuenta de que esta es una obra de Satanás? ¿No es suficiente? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 18, Pablo lo expresa de esta manera. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Y es acá donde comenzamos con el desarrollo de lo que al menos creo que necesitamos entender en esta noche. Conocer la soberanía de Dios es entender que todo lo que nosotros vivimos es permitido por Él. Es lo primero. Si nosotros comprendemos y tenemos una revelación del Dios soberano, nosotros entendemos que todo lo que nos sucede en esta vida es permitido por Él. Si bien es cierto de que muchas de las cosas que te ha tocado vivir a vos y que me han tocado vivir a mí son fruto de mis malas decisiones y de tus malas decisiones, no obstante a todo esto, Dios utiliza esas situaciones y esas circunstancias de la vida, Dios se vale de ella para formarnos, para enseñarnos y para darle un sentido real y divino a nuestras vidas. Es decir, que después de padecer por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestra terquedad, después de padecer en ese tiempo, Dios mismo se encarga de afirmarnos. Después de haber mordido el polvo de la tierra por nuestros errores, Dios se encarga de levantarnos. Dios utiliza esas circunstancias para que tengamos una mayor revelación de su propósito y de su persona obrando en nuestros corazones. Entonces, en ese punto, yo me vuelvo un colaborador con Dios. No me vuelvo un colaborador con Dios por haber hecho un curso de capacitación o haberme recibido, como tantos institutos hoy entregan, el título de pastor. No colaboro con Dios por lo que pude comprender cognitivamente, no colaboro con Dios por un título. No. Colaboro con Dios en la medida en la que Él trabaja y yo permito que Él me forme. Cuando permito que Él me forme. Y en este punto, antes de avanzar al siguiente casillero, vos y yo tenemos que comprender algo importante. Y quiero que te lo grabes en el corazón y en tu mente. Recuerda que al fin de todas las cosas, Dios siempre gana. Siempre. Al final, Dios siempre gana. Al final, el propósito de Dios es inamovible. Hacé, deshacé, no sé, cárgate de orgullo, anda en contra de lo que Dios decide. Yo quiero que sepas que Dios gana. Y que aunque decidamos una vida de error, el propósito de Dios no cambia y permanece para siempre. Y yo pensaba en estos días, si recordamos juntos, hagamos un poquito de memoria, vamos a leer algo solo para ubicarnos, pero quiero pasar rápido por acá. Si recordamos a Nabucodonosor, ¿recuerdan la historia de Nabucodonosor? Ese rey soberbio, un rey que se había negado rotundamente a reconocer que todo lo que él tenía había sido dado por Dios. Él creía que todo era por él y todo era para él. Dios le había entregado el reino, pero él se había ensoberbecido y fue así que Nabucodonosor, dice la Biblia, que fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de un ave. ¿Saben qué? Se terminó convirtiendo como una bestia, tuvo el comportamiento de una bestia hasta que reconozca
el propósito del Señor. Creo firmemente que a todos en algún momento nos toca experimentar lo que experimentó Nabucodonosor. Vivir como bestias en este mundo. Vivir como personas que hasta que no reconozcamos a Dios, nuestra apariencia, nuestro resultado, nuestro comportamiento terminan dando vergüenza. Dice Daniel, capítulo 4, verso 34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Y miren cómo termina Nabucodonosor, el que era una bestia. Escuchen, lean por favor, lo tienen ahí en pantalla. ¿Qué dice? Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Miren, mi oración es que todos podamos tener una revelación profunda de Cristo actuando en cada uno de nuestros corazones. Que todos nosotros podamos tener una revelación profunda, sincera, real y letal del propósito de Dios. Que como siempre les digo, que cada mañana al levantarnos o en el correr de las horas del día podamos decir, es que yo vine para esto. ¿Quieres no volverte un Nabucodonosor? Recuerda a cada instante de tu vida para qué y por qué Dios te creó. ¿Por qué apareciste en el vientre de esa mujer que quizás algunos han tenido malas experiencias con su familia de sangre? Quizás alguno tuvo una madre que no lo aceptó, lo rechazó, lo quisieron abortar, etc. Señor, haces como quieras. Eres perfecto, me diste vida. Y hay una razón por la cual vivo. Después de cobrar la razón, Nabucodonosor glorifica a Dios y termina comprendiendo quién es Dios y cómo Dios actúa. Él actúa, dice, conforme a su voluntad. Lo que significa es que Dios no actúa conforme a nuestra petición. Dios no actúa conforme a nuestros caprichos. Dios actúa conforme su voluntad y siempre hace todo lo que se propone hacer. Siempre lleva a cabo su plan. Su plan nadie lo detiene. Yo quiero que recibas esta palabra en el corazón y que abraces la esperanza. Dios no cambia sus planes. Sus planes son inamovibles. Muchas cosas nos pueden pasar. Y muchas cosas Dios va a permitir. Recuerden hacia dónde nos estamos dirigiendo según las palabras de Pablo a los tesalonicenses. Dios va a permitir muchas cosas. Lo único que nosotros tenemos que saber y tiene que ser un ancla en nuestros corazones es que Dios no cambia su propósito y que todo lo que Él se propone hacer, lo realiza. Jeremías lo expresa de esta manera. Miren, siguiente texto, Lamentaciones 3:37. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Lo leemos de nuevo, miren. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. Mire, hermano, nada de lo que la gente dice se realiza si Dios no se lo ordena. No, es que no sabe, fulano decidió hacer esto y ahora me arruinó la vida. Nada sucede si Dios no lo ordena. Necesitamos tener una perspectiva renovada, transformada por el Espíritu de Dios.
No, porque es el diablo. Nada sucede si Dios no lo permite. Nada sucede en tu vida, nada sucede en mi vida si Dios no lo ordena. ¿Dónde está nuestra esperanza? Que por Él fuimos creados, por Él fuimos formados, por Él fuimos establecidos. Y todas las cosas suceden por Él y para Él. Porque lo que por Él es hecho en la tierra, a Él le termina dando fruto. Aunque lo que ha sucedido acá no lo entendamos, algo sé, de que esto que hoy no entiendo, a Él le está dando un fruto, que quizás hoy no lo podamos ver. Siempre es bueno recordar que las palabras de Dios no son una sugerencia de vida, sino que la palabra que sale de la boca de Dios son espíritu y vida. No es una sugerencia. Muchos toman las palabras de Dios como una sugerencia. Bueno, ¿han escuchado? Este es el consejo bíblico. No. Este es el Espíritu de Dios. Cuando me acerco a las Escrituras, no me acerco a un consejo. No me acerco a una sugerencia. Bueno, yo te voy a dar un consejito. No. ¿Esto qué es? Esto es espíritu y vida. Jesús se lo dijo. En Juan 6:60 en adelante dice, mis palabras son espíritu y son vida. Hebreos, como dice Hebreos capítulo 11, verso 3, por la palabra fue hecho el universo. Por lo tanto, todo lo que sale de la boca de Dios crea, forma, produce vida. La realidad y la soberanía de Dios se expresan y comunican siempre mediante su palabra. Por este motivo, es que hoy nosotros, como lo venimos hablando aún los jueves, tenemos una generación perdida. ¿Por qué? Porque todos lo están cuestionando. Todos lo están cuestionando. No, bueno, pero vamos a ver. Y lo que pasa es que es muy difícil. Jesús tuvo esos planteos. Es más, se lo dijeron a Jesús, tus palabras son difíciles de entender. Tenés la generación que cuestiona todo, es porque nunca tuvo una revelación profunda con la palabra de Dios. La han tomado como una sugerencia, la han tomado como un modo de vivir, pero no como vida real. Ahora bien, esta generación que se desentiende de la palabra de Dios es la que termina perdiéndose. Es la que termina viviendo cosas absolutamente desagradables, las cuales no discutimos porque hay cosas en la vida que son muy difíciles. Pero lo difícil no es el momento difícil. Lo difícil es pasar el momento difícil sin la palabra de Dios. Lo difícil no es lo difícil. Lo difícil no es la circunstancia. Lo difícil termina siendo cuando atravesamos esa circunstancia sin el espíritu y la vida que por la palabra viene. Es ahí donde perdemos los estribos. Comenzamos a pecar, tomamos malas decisiones. Ese es el pecado del hombre. Vayamos en este recorrido. Porque es Job que se pregunta lo siguiente. Job termina diciendo, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Sos de ese tipo de persona que cree que todo bien viene de parte de Dios y el mal no? Como que el mal se lo atribuimos todo al diablo. Y el diablo, mira lo que me pasó. No, mira, qué desastre. Es que con este gobierno, ¿qué acaso vamos a recibir solo el bien de parte de Dios y el mal no lo recibiremos? Dice Job. Y esta es la pregunta que nos vamos a hacer en esta noche. Porque lo que venimos observando es que es Dios quien permite situaciones para conducirnos a su plan. Es Dios quien permite en tu vida y en mi vida situaciones que nos conducen a su propósito. Aunque muchas de las cosas que nos toquen vivir sean desafortunadas o tristes delante de una mente que es carnal, natural y limitada. Cuando solamente me quedo en el pensamiento carnal, natural y humano frente a la situación que me encuentro,
me voy a quedar como que, qué triste. Uy, qué mal. Uy, qué situación desagradable. Lo cual no se niega, no se va a decir frente a una situación triste, ah, qué bueno. No. Por supuesto que hay situaciones tristes y con los que lloran, ¿qué haremos? Lloraremos. Con los que están tristes, ¿qué vamos a hacer? Acompañarlos en ese momento de tristeza. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hay esperanza y hay una comprensión mucho mayor y mucho más profunda de la vida que proporciona la palabra de Dios y hacia dónde Dios puede conducir a una persona. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Nuestros caminos no son los del Señor. Mire lo que dice. Job, capítulo 2, verso 9 y 10. Y acá tenemos un desenlace, pero permítanme comenzar por estas palabras. Porque todos conocemos lo que a Job le tocó atravesar. Lo que a Job le tocó atravesar, nadie lo quiere atravesar. Es más, si te toca, no se lo deseas a nadie. Y quiero comenzar por el reproche de la esposa. Miren, su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué esposa se había echado Job, no? Job respondió, mujer, hablas como una que le dice necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Y pongan atención a la siguiente declaración. A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Otra versión dice, no pecó con sus labios, lo que significa que lo que Job estaba diciendo no era un error. ¿Qué estaba diciendo Job? ¿Acaso de Dios recibiremos solo lo bueno y no vamos a recibir lo malo de parte de Él? Porque lo que llama la atención de esta historia no es el planteo de la mujer de Job, una esposa que le invita a Job, che, maldecí a Dios y morite. No, lo que llama la atención no es ese planteo de la mujer, sino que el planteo de Job nos hace ver a Dios como aquel que puede hacer posible que el mal nos rodee. Dios puede hacer que el mal te rodee. Dios puede hacer, Dios puede autorizar cosas. Porque el fin de todo esto no es que nosotros la pasemos bomba en esta vida, sino que nosotros le conozcamos más a Él. Porque en la medida que yo le conozco más a Él, más fidelidad en mi colaboración va a haber hacia Él. Lo repito de nuevo. En la medida que más conozco a Dios, más fiel colaborador seré para con Él. No, porque hay que hacer esto, hay que hacer otro. Pará, ¿cuánto conoces al Señor? ¿Quién eres en la calamidad? ¿A quién maldices cuando el mal te rodea? Sales de inmediato a pedir oración a todos los hermanos de la iglesia. Hermano, ayúdenme porque esto no me puede estar pasando porque yo le soy fiel a Dios. ¿Más fiel que Job? Yo soy un hombre súper santo. ¿Más santo que Job? Porque había que ser santo e íntegro para que Dios alardee de ti frente a Satanás. Dios alardea, Dios charla con Satanás. Y Dios le dice, ¿estaba orgulloso el Señor? ¿No lo viste a mi siervo Job? ¿Viste qué íntegro? Puro, santo. Vamos a leerlo. Job 2, verso 1. Llegó el día en que los ángeles fueron a presentarse ante el Señor y con ellos llegó también Satanás para comparecer ante el Señor. Mire, hasta Satanás le tiene que rendir cuenta a Dios.
Y el Señor le preguntó, como si Dios no supiera, ¿no? ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. Y acá viene. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me insistaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, respondió Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da, ¿qué dice? Todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. ¿Perdón? Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás, agrego un énfasis propio de mi imaginación, frotándose las manos, se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse. Abre tu corazón en esta noche, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Abre tu corazón. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso Dios no está para darme una vida próspera, una vida de triunfo en triunfo? ¿Acaso Dios no ama mi sanidad? Toma, pongo a Job en tus manos, no le quites la vida. Haz lo que quiera con él. Qué seguridad inamovible en Dios para saber que Job no iba a maldecirlo. ¿Cómo están tus pruebas? ¿Cómo están tus días, tus lunes, tus martes, tus jueves, tus viernes? ¿Quién eres en casa? ¿Con papá, con mamá, con la abuela, con la suegra? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Quién eres cuando el mal te rodea? ¿Quién soy cuando el mal me rodea? La pregunta es la siguiente. ¿Estaba equivocado Job al atribuirle a Dios lo que procedía de Satanás? No. ¿Recuerdan el versículo anterior? Dice, y Job no pecó con sus labios. Job no estaba errado de que todo lo que venía de parte de Dios. La antesala a la maldición de la mujer, al reproche de la mujer, la antesala a los problemas, al derrumbe de su familia, de su casa, la muerte, la enfermedad, la maldición de su mujer, la antesala es Dios dándole permiso a Satanás para tocar a Job. Pero nosotros tenemos el diario del lunes. Un Job que termina cerrando su historia diciendo, de oídas yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ruego a Dios en esta noche que vos y yo podamos ver a Dios, aunque las úlceras necesiten de una teja en nuestras manos para rascarnos. ¡Ay de mí! ¡Ay de cada uno de nosotros! Si no logramos tocar y ver la realidad de Dios. ¡Ay de nosotros si queremos escapar de cada situación mala en vez de decir al Señor, Señor,
Eres el Dios del universo. Todo lo que me rodea, todo lo que me está pasando, todo lo que me ha pasado, todo lo que hoy vivo, la amargura de mi corazón, mis días tristes, mis lágrimas del hoy, aún las tristezas de mañana, Señor, tienen tu permiso. ¿Sabe cuál es nuestra oración? Quiero verte. No solo quiero experimentarte con palabras que oigo. Yo quiero verte. Abre mis ojos para que pueda verte. Porque un hombre íntegro como Job termina diciendo: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y cenizas. No importa qué tan íntegro seas, siempre es un buen momento para arrepentirnos. Porque cuando vemos, hay otra dimensión de arrepentimiento, diferente al arrepentimiento que tuvimos cuando lo oímos. Solo Vicky sabe las luchas que tuve esta semana. Y el Señor, primeramente. Tan luchado estos días, tan luchado en estos días. Es que todo conduce a una experiencia visual con Dios. Que si no le vemos, no somos nada. Consejo: deja la queja, deja de rezongar, deja de refunfuñar con las cosas que te pasan. Hoy es el trabajo, mañana es quejarnos por la familia, pasado es quejarnos porque la plata no nos alcanza, después y porque las amistades, y al otro y lo que me hicieron. ¿Acaso el mal que te rodea no lo va a permitir Dios? ¿Qué aprendo? Que el mal que causa Satanás solo tiene lugar si Dios da su permiso. Mis hermanos, hasta Satanás le sirve a Dios. Hasta Satanás le sirve a Dios. ¿Quieren algún servidor más fiel que Satanás? Dale, hacelo, tócalo. Y lo hizo perfecto. Pero estaba todo en el control de Dios. Job no se equivoca al verlo como algo que en último término procede de la mano de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Lo tenemos en el siguiente texto. Ese ejemplo con Pedro, miren, capítulo 22. Simón, Simón. He aquí, otra vez, parece que al Señor le encantaba charlar con Satanás. Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se da cuenta acá Satanás pidiéndole permiso al Señor para poner a prueba la fe de Pedro? Jesús declara darle permiso a Satanás sabiendo que todo lo que Pedro viviría en esa negación, Jesús sabía todo. Y esto es lo que a nosotros nos estremece hasta lo más profundo. Dios conoce aún tus negaciones. Por eso declara: una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Necesitaba esta experiencia? Sí. ¿Necesitaba golpearse y morder tierra? Sí. ¿Necesitaba reconocer que sin el Espíritu de Dios su vida y su ministerio serían un fracaso? Sí. Nunca te ocurra esto, es más, yo voy a dar mi vida por vos. Imagínate la euforia de Pedro
donde te vengan a agarrar para llevarte, para matarte, se la van a tener que ver conmigo, Jesús. A vos esto no te va a pasar. Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Pero esa negación cambió el plan de Dios. La intervención del Espíritu de Dios. La orden previa, no se muevan. Quédense inquietos. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Entonces ustedes me serán testigos. ¡Pum! Vino el Espíritu. Los llenó con poder. Y desde ese momento, por la gracia del Espíritu de Dios, reinando y gobernando en su corazón, tuvimos un Pedro que no volvió a negarlo al Señor. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la lección? Sin el Espíritu de Dios eres un negador serial, Pedro. Sin mi Espíritu no puedes servirme. Sería antibíblico y sería completamente irreverente en esta noche atribuirle a Satanás o al hombre pecador el poder para frustrar los planes de Dios. Irreverente y antibíblico. Sería una herejía decirle a ustedes y pensar en esta noche que Satanás puede frustrar un plan de Dios. No es así. Repito, aún Satanás le sirve a Dios. El ejemplo más claro de que incluso el mal encaja en los designios de Dios es la crucifixión de Jesús. ¿Quién de nosotros podría negar que la traición de Judas a Jesús fue algo moralmente malvado y perverso? Por supuesto. ¿O qué? Ahora vamos a decir, entregar y traicionar a un amigo es santo. Mira, Judas está en la Biblia. No, es perverso, es inmoral, es un pecado. Pero muchas veces nuestra mirada es corta. Muchas veces nuestra mirada tiene falta de comprensión de lo que Dios está haciendo y formando en nosotros. Por supuesto que no es aceptable lo que Judas hizo. Sin embargo, la palabra dice, Hechos capítulo 2, verso 23, este fue entregado, dice, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Ponemos otra vez esta marca. Nada sucede si Dios no lo permite. La traición era pecado, pero era parte del plan ordenado por Dios. No, pastor, porque usted no sabe lo que a mí me pasó, que a mí me traicionaron. No sabe el mal que me hicieron a mí. Esa familia, esa gente, aquello, esta circunstancia, lo otro, cuando aquel estuvo en la presidencia. Pará. Todo está dentro del plan organizado de Dios. El pecado jamás tendrá el poder para torcer el plan de Dios ni frenar su mano. Mis hermanos, el pecado no es más fuerte que el poder de Dios. El pecado no puede terminar dañando y marcando una familia para siempre. El poder de Dios está por encima del pecado, porque si no hacemos vana la cruz de Cristo. Si todos lo vamos a echar la culpa y porque el diablo y porque el pecado y por lo que pasó, la cruz es más fuerte, su sangre fue derramada, Él pagó el precio. Dentro de la misma crucifixión de Jesús o de la historia de la crucifixión, miren la siguiente placa, traigo varios ejemplos. ¿Qué se puede observar? Miren, en primer lugar, el desprecio de Herodes. Lucas 23:11 dice entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos. ¡Wow! Miren, Jesús que experimentó antes de la crucifixión, desprecio. Número 2, la falta de interés y carácter de Pilato. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Número 3, antes de la crucifixión, ¿qué le pasó a nuestro Señor? El grito de los judíos que pedían que crucifiquen a Jesús a cambio de la liberación de Barrabás. ¿O no te ha pasado en la vida que prefieran más a una persona impía que a ti? Jesús lo vivió. Y por último, la burla
de los soldados romanos. Dice Lucas 23:26, los soldados también le escarnecían y acercándose y presentándole vinagre. Todo esto que observamos aquí, sin duda, que era pecado y maldad pura. Sin embargo, no podemos negar de que todo esto colaboraba para que el plan de Dios se lleve a cabo. Hay momentos y hay circunstancias en la vida que son total y completamente adversas. De hecho, los apóstoles vivieron cosas horribles. Podemos ver en Hechos capítulo 4, y ahora vamos a leer una oración de la iglesia, en Hechos capítulo 4, cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, recuerdan Pedro y Juan llevados frente a las autoridades. Ahí sale la declaración esta, pero ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a ustedes? ¿A quién quieren ustedes que obedezcamos? Nosotros vamos a obedecer a Dios. Sin embargo, la iglesia tuvo una oración frente a la persecución, frente a las acusaciones, frente a la traición. La iglesia, y es Lucas el que recoge y se encarga de escribir lo que la iglesia entendió y oró en esos climas hostiles. Hechos 4:23. Miren, cuando quedaron en libertad, habla de Pedro y Juan, recuerdan, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Sabe qué veo acá yo? Una iglesia completamente identificada con los padecimientos de Cristo. Fíjense en cómo Lucas asocia el sufrimiento de Cristo cuando padeció, cuando se presentó frente a Pilato, todo lo que Herodes hizo. Recoge Lucas en esta oración de la iglesia. Esto fue lo que la iglesia oró. Y une los padecimientos de Cristo con los padecimientos que ellos estaban teniendo. La persecución, Lucas la identifica, o mejor dicho, la describe como una misma cosa que ellos estaban entendiendo y comprendiendo, diciendo: lo que Cristo padeció es lo que a nosotros nos toca padecer ahora. Pero Señor, todo esto ocurrió porque vos te lo propusiste. Todo esto ocurrió no por una ocurrencia ni de Pilato ni de Herodes, no porque el pueblo gritó liberen a Barrabás. Esto no pasó porque la gente lo logró, esto pasó porque vos lo pensaste. Este fue tu plan, Señor. Por lo tanto, si hoy nos están persiguiendo a nosotros, repito, esto entendía la iglesia en esos tiempos. Si esto nos pasa a nosotros, si a nosotros nos toca padecer persecución, si a nosotros nos quieren encarcelar, si a nosotros nos quieren matar, Señor, estamos en tus manos. Solo te pedimos una cosa: danos el valor para predicar tu palabra.
Danos la valentía que necesitamos para seguir adelante con tu plan. Y dice que mientras estaban orando, el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? El Espíritu les dio valor para anunciar la palabra. Es la pregunta que yo me hago y quiero compartírtela en esta noche. ¿Quién eres en la hostilidad? ¿Quién eres cuando el mal te rodea? ¿Quién eres en medio de la persecución? Yo veo que ninguno de ellos, ninguno de los apóstoles, vio la persecución o la circunstancia como un impedimento para anunciar el Evangelio. Miren, en momentos difíciles, más de uno de nosotros quizás ha pensado esto: mejor me voy a fortalecer y voy a estar bien para poder servir al Señor, pero voy a esperar que esto pase. No lo veo. Porque cuando hay una comprensión de que todo lo que nos rodea está permitido por Dios, Señor, de ti vendrá la gracia, de ti vendrá la fuerza, de ti vendrá el valor. Lo que conocemos y comprendemos de lo que nos sucede determina nuestra acción. Hablando en criollo, o nos apachuchamos, nos escondemos, decimos vamos a esperar el tiempo de Dios, vamos a esperar que Dios nos fortalezca. No, ellos vivían fortalecidos, porque lo que los fortalecía a ellos era una comprensión del propósito, era comprender todo lo que Dios era capaz de producir. ¿Sabe qué entendía la iglesia? De que nada en esta vida sucede sin que Dios lo permita. Vamos, hermanos, renueve su ánimo en esta noche. Nada de lo que nos sucede en esta vida se escapa del control de Dios. Todo lo que nos está sucediendo, toda la situación, circunstancia, malestares, Dios lo está permitiendo. Dios lo está rimando. Es Dios diciéndole a Satanás: dale nomás, sí, no tengo problema. Ahí lo tenés a Julián. Porque Dios sabe que Julián de acá a unos días será un Julián que dirá: ahora te veo, ahora te conozco más, ahora puedo comprender tu propósito. Amada iglesia, nadie en esta tierra puede escapar del control soberano de Dios. Ni las malvadas y perversas decisiones de los hombres que tienen como fin su propia gloria e interés pueden frustrar lo que Dios se ha determinado en sí mismo. Nada. No hay economía, no hay presidencia, no hay gobierno, no hay reino, no hay situación financiera, no hay enfermedad, no hay ningún dictamen médico ni clínico ni lo que sea que pueda frenar lo que Dios se determinó. Postrados en una cama, parados en tierra, llorando con los que lloran, riéndonos, comiendo, sin comida, escondidos, perseguidos, angustiados como estemos, el plan de Dios se mantiene firme. Esta es nuestra oración. Que Dios levante una comunidad de santos embragados, dispuesta a servir al Señor, porque primero ha comprendido que todo lo que le rodea es permitido por Dios. Volviendo a don Pablo. Hermanos, Satanás nos impidió. Satanás nos impidió ir a visitarles. Satanás no nos dejó llegarnos hasta hacia ustedes. ¿Cuántas veces, dice Pablo, hicimos todo lo humanamente posible para ir a ustedes, pero Satanás nos impidió? Pero Dios estaba al control de los tesalonicenses. Porque en la ausencia de Pablo, ellos dijeron: vamos, prediquemos el Evangelio. Había una vida que había nacido en ellos. Y aunque no podían verse el rostro,
Aunque no podían compartir las cosas que estaban acostumbrados a compartir los unos con los otros, había algo que era más fuerte que el abrazo de un apóstol. Era la vida del Espíritu Santo gobernando en sus corazones. Porque si el Evangelio entra, todo es transformado y cambiado para siempre. Proverbios. Quiero leer estos dos textos para ir cerrando. Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Y Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Haz todos los planes que quieras. Al fin y al cabo, el que va a agarrar tus pies para tomar las decisiones va a ser el Señor. Armar los planes, los caminos que quiera, dice la mente del hombre, planea el camino. Pero ¿saben quién dirige los pasos? El Señor. Planifica. El Señor determina todo. Cierro con esto. Lo vimos hace unos meses atrás. José. Una persona que habrá pasado a alguien mayor calamidad que la que pasó José, mayor traición que la que pasó José. Hay similares, sí, porque José termina siendo un tipo, una sombra de Cristo. Entregado, traicionado, golpeado, vivió como un reo. Sin embargo, todo resultó en que el mismo José termina consolando a sus hermanos diciéndole: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucedieran todo lo que hoy ustedes están viendo. Yo soy padre de Faraón, yo soy padre de Egipto. Dice la Escritura que fue puesto como por padre, como gobernante. Yo creo en que todo lo que nos está sucediendo está siendo permitido por Dios. ¿Lo crees? Cierro con este texto, Salmos 33:11. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su corazón son eternos. ¿Lo leemos otra vez? Que dice, vamos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su corazón son eternos. ¿Qué aprendemos esta noche? La soberanía de Dios nos sostiene. Lo que Dios se determinó que vivamos es lo que nos sostiene. Sí puede ser de que haya cosas difíciles que te estén rodeando y te estén atravesando el alma. Solo una cosa quiero que entiendas. Eso fue permitido por Dios. Eso es permitido por Dios. Cosas que suceden en el plano que sean. Aquí hay niños, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Lo que sucede en el colegio, compañeros que nos tocan. Yo nunca me voy a olvidar, yo atravesé un secundario completamente hostil y difícil. Y recuerdo las palabras de mi papá que me decía: eso que te está pasando es permitido por Dios para forjar tu carácter y hacer que vos le sirvas a Él en el día de mañana. Cuando tenés 13 años, 14 años, lloraba que caiga fuego del cielo. No es mejor que se mueran. No es mejor que se lo lleve el Señor. Cuando alguien te anuncia el Evangelio como la eliminación de problemas, sal de ese lugar. Vete de ese lugar. El Evangelio de la prosperidad, el Evangelio que predica solo la sanidad, solo la liberación de camino, vamos. Casi que invocan algunos a la Virgen de Satanudo.
No, porque a veces los nudos los hace el mismo Dios. O le dice a Satanás que es su siervo, hace un nudito por acá. Y Satanás, ¿de verdad vos me dejás? Sí. Enfermedades, dolores, achaques. Dios está poniendo a prueba tu fe. Para ver si lo que de bragado va a salir hacia afuera es puro. Y yo quiero ser profético en esta noche. Todo lo que nos está pasando, aún los desafíos que tenemos ahora, tan suavecito, tan sencillo, tan simple, efímero, como hacer un viaje, como apartar un monto de dinero que es miserable, que nos cuesta. Pero son números. ¿Nunca te pasó que cuando se te viene una prueba se te agarra taquicardia y dices, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Cómo resuelvo esto ahora? Y Dios te está mirando. Hay alguien que intercede en nosotros y por nosotros con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte. Porque el mismo Consolador que estuvo con ellos, llamado Jesús, rogó para que no falte la fe en Pedro. Ahora nos fue dado su Espíritu para que interceda por nosotros con gemidos indecibles. ¿Eres un cristiano? Levanta tus manos. ¿Hay creyentes aquí en esta noche? Ustedes nacieron de nuevo. Y el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y Él hoy está rogando para que tu fe y mi fe no falte. ¿Qué es fe? Ver como Dios lo ve. He rogado para que tu fe no falte. Y aún en la fe le erramos. ¿Y dónde estuvo la fe? Produciendo arrepentimiento. ¿Dónde está la fe cuando le erro, pastor? Si al fin y al cabo fracasé. Sí, pero no dormiste. Te fuiste, te escondiste y lloraste amargamente allá, Pedro. Esa fe es lo que produjo esa pasión que cuando, recuerdan, lo vio a Jesús, lo vio que era Él. Había un tipo armando allá, había un fueguito en la playa, al fondo de todo, haciendo unos pescados. ¿Qué está haciendo ese allá? Cuando vieron que era el maestro, Pedro no esperó que la barca llegue a la orilla. Se tiró al agua, salió como un loco para encontrarse con Jesús. Dios permite situaciones para aumentar nuestra desesperación por Él, para aumentar nuestro deseo, nuestra sed, nuestro anhelo apasionado y ferviente por Él. Porque sí hemos experimentado qué tan seco y qué tan amargo nos sentimos cuando Él no está. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cuántos planes frustrados, entre comillas, hay aquí en esta noche presentes? Cuántas guerras, cuántas luchas, cuántas batallas, cuántos dolores, cuántos desafíos que hay aquí. Una cosa sabemos, que aunque todo sea cambiado a nuestro alrededor, tus planes permanecen firmes para siempre. Tus propósitos son inamovibles. Gracias. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Gracias por tu verdad que alumbra nuestros corazones. Y hoy, una vez más, rogamos, clamamos para que tu palabra no se ausente en nosotros. Gracias por cada familia que está presente en esta noche. Gracias por cada dificultad, por cada desafío. Gracias porque hoy podemos comprender de que aún en los planes frustrados, tú estás al control de todo, Señor.
en medio de la tempestad, aún en medio de un barco que se despedaza, que se hunde, que se puede encallar sobre las rocas, tú estás presente. Gracias, Padre, porque todo lo escribiste y todo lo diseñaste para que Cristo sea revelado en nuestras vidas. Y es lo que queremos. Queremos verte. ¿Te animas a decirle al Señor en esta noche: abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos? Pedir que Dios abra nuestros ojos es como pedir a Dios que nos rodee con lo que Él determine rodearnos mañana. Porque Él utilizará medios, circunstancias y personas para revelarse a nuestras vidas. Gracias, Padre. Sigue trabajando en nuestros corazones y que esta palabra sea la que alumbre nuestro interior. Que por la obra de tu Espíritu Santo seamos exhortados, animados, consolados, aún en esta noche, al acostarnos, al regresar a casa, seamos confortados por ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén.